Bueno. Felucho Jiménez. Yo creo que lo primero, antes de que empecemos con las preguntas, es que Felucho Jiménez explique exactamente qué es lo que ha dicho sin interpretaciones. Y entonces ahí empezamos las inquietudes, pero vamos a dejar que Felucho nos explique, porque él sabe todo el revuelo que han causado estas declaraciones. ¿Qué he dicho? Oscar Medina publicó un artículo, creo que en el Listín Diario, donde está prácticamente qué fue lo que yo dije. Yo me equivoqué en el año al que hice referencia. Yo dije que yo había llevado eso al comité político en el 2010 o a principios del 2011. No, fue en el 2008. Y en el 2008 salieron varias afirmaciones mías cuestionando la autovía del Coral. Cuestionándola en el doble sentido. Yo creo que efectivamente era un contrasentido y sigo convencido de ello, de unir, de gastarse los millones de dólares que nos gastamos, que fueron cerca de 400 millones de dólares, aunque originalmente el presupuesto creo que era de 240 o 260, para unir dos aeropuertos privados. Y yo decía, bueno, pero yo conozco en Nueva York el aeropuerto Kennedy y el Newark, y yo no conozco ninguna carretera ni avenida. Yo no he visto al gobierno norteamericano ni al estado de Nueva York gastar dinero para unir esos dos aeropuertos. Yo fui secretario de Turismo por 8 años. Eso me dio a mí la oportunidad de visitar varias veces a París, la capital de Francia. Tiene 2 aeropuertos, el Orly y el Charles de Gaulle. Yo le pago a cualquiera si ustedes encuentran una vía que una esos 2 aeropuertos, a pesar de que son aeropuertos del propio Estado francés. Ese fue el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento tenía que ver con el valor de las obras. Y efectivamente yo sé, porque me lo han dicho, y parece que no me han escuchado a mí cuando yo también dije eso, que como el diseño que Turismo le había pagado a la empresa EPSA Lapso, que la dirige el ingeniero, doctor en ingeniería, Manuel Gómez Achícar, era una ruta diferente a la que finalmente estuvo propuesta y luego se ejecutó por parte de Odebrecht. Claro que tiene que haber diferencia en el costo de la obra. El problema que me llamaba a mí la atención no era que hubiese diferencia, es que la diferencia era brutal. Porque a nosotros en el estudio que nos hicieron, incluyendo la marginal de la Romana, daba 140 millones de dólares. Y esta daba 120 millones de dólares adicionales. Entonces yo en esa reunión del comité político que la convocó Leonel, que era por supuesto presidente de la República, para conocer ese tema, y a la que invitó a varios ingenieros. Estaba Delgado Malagón, estaba uno de Odebrecht, creo que uno de Constructora Moya, y había ahí también, estuvo presente el ingeniero Marianito Germán, hermano de la compañera Alejandrina Germán. Que fue director de INAPA. Sí, y que además presidía, y creo que sigue como presidente de los ingenieros del PLD. Exacto, de esos asuntos, sí. Y ese compañero, Marianito, avaló muchas de las cosas que yo decía. Ahora, ¿qué fue lo que yo dije? Y sin embargo en la prensa sale una cosa totalmente diferente. Comienzo por lo último. En la prensa sale como que yo he acusado que el comité político, teniendo conocimiento que sabía de eso, de soborno, que dice. sabía de soborno, etcétera. Yo nunca dije eso. Yo dije que en esa reunión el pobre economista Felucho Jiménez emitía opiniones, pero ante las opiniones de 3 o 4 ingenieros, ¿verdad?, de la talla de lo que ya he mencionado, yo me sentí abrumado y supongo que la mayoría de los miembros del comité político le dio crédito a las opiniones de esos ingenieros. Y yo creo que esa opinión no tiene por qué ofender a nadie. Porque hay compañeros, miembros del comité político que se han sentido como agredidos o incriminados por eso. Porque en tal caso yo sería un autoincriminado, porque yo soy parte del comité político. No, yo dije, las opiniones de esos ingenieros pesaron más que las opiniones mías. Y que lamenté que en aquel momento no me dijeran que iban esos ingenieros, porque entonces yo entendía que también se debió haber invitado al ingeniero Gómez Achícar, que no fue invitado a esa reunión. Dije además otra cosa,
he dicho que de la única manera que el pueblo dominicano va a saber si efectivamente el monto, la cuantía de la sobrevaluación, porque de que hubo obras sobrevaluadas yo no tengo la menor duda. O sea, eso sí tú lo afirmas. No, pero eso y lo ratifico aquí. Creo que es bueno leer lo dicho. Sí. Es punto Sí. a punto. El aspecto esencial es que ha habido compañeros que han metido la mano y yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obras. Yo creo que los 92 billoncitos de dólares en sobornos es lo de menos. Otra cosa, cito, de un tiempo acá hay unos turpenes que no solo roban, sino que se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Y yo ratifico todo eso. Y yo he dicho que son 4 o 5 compañeros. Y de un partido que tiene más de 1 millón de miembros. Y yo he dicho otra cosa. He dicho que este gobierno y los gobiernos del compañero Leonel han tenido miles de miembros del PLD que han sido funcionarios. Miles. Y he dicho, los ladrones son 4 o 5. ¿Cómo puedo yo ofender mi partido por eso? ¿Quién puede pensar en su sano juicio que yo estoy ofendiendo el PLD? No, yo estoy defendiendo mi partido. Yo he dicho que yo fui el primer preso del PLD y caí no una vez, caí 2 veces preso. Y que lo único que me ha faltado darle al PLD es sangre. Pero yo le entregué mi profesión, mis negocios. Yo abandoné todo cuando Juan Bosch en el año 1978, cuando renunció más de la mitad del comité central y más de la mitad del comité político, me llamó a mi oficina para decirme que si podía él, Juan Bosch, contar conmigo. Yo no tenía conocimiento de lo que había pasado. Don Juan, ¿qué está pasando? ¿Qué le sucede? Entonces, ¿tú no te has enterado, Felucho? No, don Juan, dígame. Se han ido la mayor parte de los dirigentes del partido. Me han dejado solo y yo quiero saber si puedo contar contigo. ¿Ustedes saben cuál fue mi reacción? Ustedes no tienen idea del trabajo que yo estaba realizando y estoy hablando del año 1978. Y ustedes no tienen idea de lo que yo ganaba, porque yo en el año 1976 comencé la actividad inmobiliaria. Y yo le dije, ¿usted está dónde? Yo estoy en mi casa, Felucho. ¿A qué hora usted quiere que yo pase por ahí? Y me dice, a la hora que tú quieras, Felucho. Y le dije yo, usted sabe que usted puede contar conmigo. ¿Saben lo que pasó ese día? Yo invité a los 2 jefes míos de la compañía, que eran Luis Morales Peña y Tony Moya, Manuel de Moya. Los invité a comer. Y nos fuimos a comer al Lina, el Hotel Lina estaba como recién inaugurado en esa fecha y ese era el mejor restaurante que había. Sí. Ustedes lo recuerdan en Santo Domingo. Presenté renuncia. Le presenté renuncia. Cuando yo le presento la renuncia. ¿De la inmobiliaria? Claro, y le digo que yo me voy a trabajar al PLD sin sueldo, pero naturalmente yo había amasado, porque yo había ganado mucho en la actividad inmobiliaria, Y me dice, pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué edad es que tú tienes? Pues yo era un carajito, yo era un hombre muy joven. Y Luis Morales, recuerdo que me dijo, tú eres el único hombre que yo he conocido en mi vida capaz de retirarse a los 35 años con tanto dinero que no tenga que trabajar el resto de su vida. Lo que yo estoy contando eso es para señalarle cómo es que me vienen a mí, incluso gente que no es de mi partido, a poner la mentira grosera de que incluso que yo había renunciado del PLD, que yo había renunciado de la refinería. Me han dicho de todo. Ahora, yo de todas esas personas, la única que yo nunca he entendido fue lo que me dijo Reinaldo. Porque de mi compañero y amigo yo no lo esperaba. Dijo que yo lo que había defendido era una ruta distinta, porque tenía un interés particular, personal. Y eso no es verdad. No, eso no solo no es verdad, sino que no lo perdono. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a hablar claro. En el este se está desarrollando un proyecto que se llama Pueblo Bávaro. La carretera que Turismo diseñó no pasaba por Pueblo Bávaro. La carretera que diseñó Turismo, señor, y por eso quizás era que era más barata que la otra. Y déjenme decirle, yo lo que estudié fue economía, yo no soy ingeniero, sí. Yo no soy abogado, yo no soy nada de eso. Y como economista sé y tengo absoluta conciencia que en un país de tantas necesidades y de tan escasos recursos, el dinero del sector público tiene que rendir para cosas grandes, para cosas que sean muy buenas. Y en consecuencia, otra ruta no le beneficiaba. No, mi amor, mira proyecto. cuál era no, para nada. Mira cuál era la ruta. La otra ruta lo que evitaba era muchos muertos que han habido, por la carretera La Otra Banda Verón. Búsquenlo para que ustedes vean que ¿Y cuál es el origen de las contradicciones con Víctor Díaz Rojo? Bueno, sería pero que lo de Reinaldo está en el... Vamos a terminar el argumento. Vamos a terminar lo de Reinaldo, exacto. Sí. Porque las mucha gente rutas... piensa, bueno, sí. ahora Felucho protesta porque Claro. no fue beneficiado con esa ruta en su proyecto. Pero vamos a explicar eso. No, mi vida no, porque imagínate tú, María Elena, yo fui 8 años secretario de Turismo y yo nunca le vendí a un hotelero terreno para un hotel.
a pesar de que todo el que era dueño del terreno, ¿a quién se lo llevaba? A mí, porque yo era el secretario de turismo y el que lo conocía a todos. Y a todos les decía, ¿tú sabes lo que yo les decía? Vayan a la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Yo no le vendía a nadie. Entonces, un hombre que no sacó provecho, que no se benefició. Yo encontré una secretaría con un presupuesto de 32 millones de pesos. Lo dejé con más de 2,000. No estaba Entonces, más cercano. No, de mi la vida, otra no, ruta yo te voy a decir, Sí, yo te voy a decir. En realidad, la ruta que nosotros habíamos concebido con el ingeniero Gómez Achécar era llevar a 4 carriles la carretera La Romana Higüey. Porque ya de entrada había ahí una carretera hecha, que lo único que había que hacer era reasfaltarla y construir 2 carriles adicionales. Punto. Ya con eso solo ya había un ahorro de dinero extraordinario. Y por el tema de los terrenos. El problema, mi amor, es que hubo gente, incluido del sector privado, que sí sacaban provecho de la ruta de unir un aeropuerto con el otro. Pero y me no, cayeron como los pavos. Bueno, pero perfecto, pero déjame. Pero para terminar la ruta. Unir 2 aeropuertos, no es solamente unir 2 aeropuertos, es aprovechar el turismo que llega al este para que venga a Santo Domingo. No, mi vida, no. Ese argumento se presentó, creo que es válido. Perdóname, pero señores, si me dejan hablar, porque yo conozco las 2 rutas. Pero sería bueno ahí, Felucho, para que no contribuyera con el aporte, por lo que dice Marilena, porque cuando estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de un aeropuerto que uno supone que es la principal riqueza del país. Que no es un aeropuerto, es un aeropuerto privado, pero al mismo tiempo de ser un aeropuerto privado, es realmente la principal riqueza. Es una inversión que tiene mucho retorno del para país toda la economía. Por lo que representa como el principal movimiento turístico de la República Dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, podían haber criterios distintos y en términos macroeconómicos entenderse que eso era favorable. Mira, Julio, yo nunca he creído que soy el dueño de la verdad, soy el único que piensa y el único que razona, todo lo contrario. Claro. No, y siempre mis opiniones las he vertido, pero eso sí, con absoluta responsabilidad y apego a lo que yo creo. Yo nunca hablo ni por boca de ganso, ni para complacer el oído de ningún presidente, ni siquiera del actual, que lo quiero más que el carajo. Sí. No, yo no. Porque yo me río, desde ahora dice muchísimas cosas. Que yo apoyé a Leonel, sí, yo apoyé a Leonel cuando yo entendía que Leonel debía ser presidente y fui el único dirigente del PLD que le dijo a Danilo, no lo retes. Y Danilo me puede desmentir o puede confirmar lo que yo estoy diciendo. Y cuando yo entendía que realmente ya era suficiente con 3 periodos de gobierno, le dije no a Danilo, le dije a Leonel en el 2010 que el candidato tenía que ser Danilo Medina. Pero ¿por qué no dicen también que yo en el año 94 encabecé un grupito chiquitico de miembros del Comité Central que le dijimos a Juan Bosch, usted no debe ser el candidato? Es decir, quien está hablando aquí no es una persona que... No, yo hablo y he hablado toda mi vida con el criterio. Puedo estar equivocado, Yo vuelvo y digo, la ruta, María Elena, porque esto es importante. Son 2 aspectos. Sí, claro. Aprovechar el turismo que viene al este para que venga pero yo te voy a decir, mi vida, óyeme, lo primero, María Elena, los turistas no vienen a los aeropuertos. Los turistas llegan por los aeropuertos. Sí. No, los turistas van a los hoteles. Sí. Y la carretera que yo sugería iba al corazón de la zona hotelera. Ahí era que debía dirigirse. Eso era lo que hacía que lo acercara varios, pero no 2 o 3 kilómetros, como 14 o 15 kilómetros más cerca a la ciudad de Santo Domingo. No, vamos a estar claros. Esa ruta nuestra era duplicar la vía Romana Higüey. ¿Hasta qué punto? Hasta donde se desprendía la llamada carretera del Cañaveral, que todo el mundo se metía por ahí para ahorrarse como media hora, porque no tenía que pasar por Higüey. Entonces nosotros acercábamos un poco la ruta a Higüey, como a 4 o 5 kilómetros, y hacíamos entonces la marginal de la otra banda. Y como la ruta llegaba, creo que a unos 2 kilómetros, vamos a decir, ¿cómo sería? Al sur, o al sureste de la otra banda, entonces se iba a bifurcar la carretera. Pablo, perdóname, termino ya. Al lado izquierdo, hacia el norte, se dirigía a una carretera que ya Turismo había construido, que era Cruz del Isleño Macao. Oigan el nombre, Macao. Esa carretera, en consecuencia, le iba a dar la oportunidad, esa bifurcación, ese ramal, ¿verdad? Le iba a dar la oportunidad a los hoteles de Ubero Alto, a los hoteles de Macao y a los futuros hoteles de Miches y Sabana de la Mar. Que vienen por ahí. Naturalmente. Y el otro ramal, que quizás por ahí es que viene la confusión, llegaba a Verón, pero con 4 carriles también. Es decir,
La carretera a la otra banda, Verón, en lugar de los 2 carrilitos que tiene, iba a tener 4 carriles. Y usted no sabe la decenas de muertos que se hubieran evitado si esa ruta se hubiese construido. Sí, pero hay una decisión... A mí nadie me puede decir, porque eso no llegaba a Pueblo Bávaro, Felucho, eso no llegaba. Entonces, ¿de qué interés personal me habla? habla? Perdón, Felucho, porque eso es una decisión técnica. Cogemos el modelo A, el modelo B, tú admites que te ganaron el comité político. Claro. Ahora, donde no hay discusión es en los 120 millones de diferencia. ¿Por qué? Si en ese caso se presentó una sobrevaluación exagerada que llamaba la atención, ese comité político, porque eso sí es objetivo, lo otro es de vainas de ingeniero, yo estoy hablando de un dato objetivo, de 140 a 260. Mira, ¿por qué ese comité político? Ahora mismo, Pablo, yo te voy a te voy a pedir un permiso. Sí. Pablo, venimos ahí. Dale, Venimos ahí. punto y seguido. Venimos ahí. Cambio y fuera.